Bienvenidos a Zoom Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un encuentro semanal de entrevistas y reflexiones sobre el presente, pasado y futuro de la isla, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Que me acompaña como siempre desde Madrid mi amigo y colega Hernán Alberro, y desde acá, desde Miami, les habla Pedro Acosta Peña. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás tú? Aquí bien, con un poco de frío. Tú sabes que los cubanos cuando está haciendo 20 grados ya estamos con abrigo, pero bueno, ayer bajó a 15. Vamos a hablar hoy de un tema que tiene que ver mucho con Martí, y un poco hemos hablado y vamos a seguir hablando de Martí durante estos meses, y es el humanismo en él. Pero para hablar de Martí, para hablar de humanismo, creo que hay que hablar de dos cubanos. Uno de ellos es Martí y el otro es el padre Félix Varela. De Martí se habla mucho, como hemos dicho, pero en versos, en frases, en bustos. Y como dijimos el otro día, realmente a Martí los cubanos no lo conocemos. Los cubanos no conocen el pensamiento del Martí. Y si no conocen el pensamiento de Martí, mucho menos conocen el pensamiento del padre Félix Varela, quien se dice nos enseñó a pensar primero como cubanos, el primero que nos enseñó a pensar como cubanos, como naciones, como nación. Hay una orden, la orden Félix Varela, que se otorga a determinadas personalidades, y se han publicado dos libros, una biografía de Varela y las cartas a Elpidio. De ahí no pasa y de entregar los premios. Y estamos hablando de humanidad, del humanismo. Y me da gracia, ¿no? Hace unos años leí un escrito del padre nicaragüense, el sacerdote ya fallecido nicaragüense, Miguel de Escoto, donde decía que Fidel era el humanista por excelencia. Y yo incluso posteriormente logré dar con su correo y le escribí muy respetuosamente como él se pensaba, porque realmente Fidel de humanista no tiene nada, y que haga regalos y dé regalías en el mundo, no, eso no es ser humanista como tal. El humanismo es mucho más amplio, es mucho más grande. Y para hablar del tema, contamos con Micaela Hierro, profesora, escritora, investigadora, y con Joe Suárez, periodista, escritor, documentalista, que se nos incorporará más tarde, y contamos con un video del intelectual cubano Almanza, disculpen, que pondremos después posteriormente en el programa. ¿Cómo está, Mica? Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la audiencia. Es un gusto volver a estar contigo, conversando, Pedro, y con Hernán, por supuesto. Mira, antes de darle la palabra a Hernán para que él empiece el programa, quiero hablar de algo, porque se utiliza mucho, sobre todo lo empezó a usar Fidel, a Martí, hablando de Martí. Y voy a leer un verso que se hablaba mucho cuando yo era un niño, hace unos cuantos años ya, y que últimamente, y le di hacia atrás al reloj, y no lo veo que lo hablen, que no veo que lo mencionen porque no les conviene. Y es cultivo una rosa blanca. Yo soy muy mal lector, muy mal poeta, muy mal recitando, pero bueno, creo que es bueno empezar el programa con este verso de Martí que dice: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para mi amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca. Creo que ahí está definido el humanismo de Martí y cómo pensaba Martí que debía ser nuestra patria, la democracia, la verdadera democracia. Hernán. Y Pedro,
Y como decías, para poder conversar sobre este tema, tenemos a Micaela que ha participado en el programa, Micaela Hierro, que en este caso compiló un libro, y por eso es que la trajimos de vuelta aquí al programa, eh, que precisamente versa sobre estos temas, ¿no? El libro es Valores Humanistas para Cuba Democrática, pensamiento de políticos, artistas e intelectuales cubanos del siglo XIX y XX. Entre los colaboradores está, como tú decías, Rafael Almanza, Joe Suárez, que se nos sumará seguramente más adelante, Mario Ramírez, Jorge Núñez, John Suárez y Regis. Entonces quería comenzar preguntándole a Micaela, ¿por qué este libro? Por qué la idea de llevar adelante esta iniciativa? Eh, bueno, como decía Pedro Martí, es alguien que inspira a ser como el padre de la patria cubana, y que tantas veces ha sido tergiversado y manipulado por el régimen cubano. Y para nosotros así es como uno de los primeros pioneros, digamos, junto con Félix Varela, en toda una corriente de pensamiento que es el humanismo, un humanismo cristiano, el otro como un humanismo como más eh, abierto, pero en definitiva son valores por la libertad, la solidaridad, un principio de subsidiariedad, pensar una nación eh, independiente, hermanada, pensar la convivencia pacífica, el pensar la nación cubana. Entonces, eh, hicimos esta convocatoria a ensayos con estos valores, que bueno, los del siglo XIX como, son Varela y Martí, pero no quedar ahí, sino también los del siglo XX y llegar hasta incluso autores y estar abiertos a gente que aún esté abierta, como fue el caso de Bizet. Joe Suárez postuló con un ensayo sobre Bizet, que de alguna manera encarna hasta el día de hoy, porque es uno de los autores que está recordado y nombrado en el libro, pero está aún en vida y está aún en la isla. Así, para nosotros era como muy significativo. Nosotros llamamos este concurso de ensayos y bueno, fueron los que resultaron y fueron los que fueron elegidos. Para nosotros también era muy significativo que intelectuales y activistas el día de hoy escribieran sobre los activistas también del pasado y bueno, como decía, del presente, como es el caso de Bizet. Eh, por un lado, para que mucho de lo que se dijo y se hace y lo que se necesita para la Cuba futura está ahí. Es como rescatar, o sea, no hay que seguir haciendo, hay cosas que como que simplemente recuperar la memoria y ese pensamiento que es más que vigente, ¿no? Para la Cuba que tantos cubanos desean, tanto adentro como de afuera de la isla. Y bueno, comenzar como tener un ensayo de Rafael Almanza es un lujo, em, porque realmente da como los principios y las bases de esos principios que uno quiere recuperar. Y después tener a jóvenes como Mario Ramírez, como un periodista que recupera también la historia de Sergio Carbó, que es un periodista de la República, la época de la República de Cuba, eh, que peleó contra la dictadura y abusos de poder de Machado, pero también contra Batista y después de Fidel Castro. Entonces, como ir hilando un poco la historia de Cuba, desde la historia de la independencia, de la historia de la República, hasta la historia digamos, del totalitarismo castrista. Entonces, eh, no, yo creo que como resultado fue bastante bueno, me encantó poder compilar, leer, bueno, y ayudar también en la edición y la revisión. Aquí hubo una contribución de Alejandro Williams Becker, que es un argentino y que también trabajó mucho los pensadores humanistas como Jacques Maritain y fue invitado pues, también para que él pudiera revisar y poder dar una coherencia en cuanto a los valores y al contenido. Así que, bueno, muy contenta de lo que resultó, así que ya se ha lanzado el libro virtualmente el día del natalicio de Martí,
y se va a presentar la versión impresa en Buenos Aires el día del natalicio de Osvaldo Payá, que es el 29 de febrero. Así que además aprovechando que es año bisiesto, se puede celebrar el mismo día del nacimiento. Así que bueno, esto como para comenzar con... Mica, un comentario solamente para aclararle a nuestros oyentes. El libro va teniendo como capítulos y cada capítulo está un poco dedicado, ¿no? A estas personas que me gustaría mencionar, a estos intelectuales, a estos fundadores de ese pensamiento humanista cubano, Félix Varela, José Julián Martí, por supuesto, José Martí, Sergio Carbó, que lo mencionaba recién, José Ignacio Rasco, Osvaldo Payá y Oscar Elías Vicet, que como tú comentabas, bueno, aún vive y está en la isla, todavía haciendo activismo y trabajando. Mica, pregunta sencilla, ¿dónde se puede encontrar el libro? Para quien nos está escuchando y se lo quiera descargar, comprar. En el micrositio que Cultura Democrática tiene para todo el proyecto de memoria y cultura en Cuba, que es cuba.cultdemocratica.org. Allí van a encontrar en la sección de memoria, libro humanismo, ahí lo descargan. Pueden descargar otros libros o visitar otras entrevistas. Ahí aprovecho también para promocionar la página que de este proyecto de cultura democrática busca siempre rescatar las distintas iniciativas de la sociedad civil cubana eh, y siempre que sea material útil para la acción actual de quien lucha por la democracia y la libertad de Cuba. Mira, pienso que es un momento muy oportuno de que haya salido el libro. Humanismo y democracia es muy necesario en Cuba. Pienso que desde el mismo año 1959, este personaje que habla tanto de Martí y lo acusa incluso de ser el autor intelectual de algo tan, tan violento como el asalto al cuartel Moncada, inculcó el odio en el cubano, inculcó el odio entre la familia, incluso abandonar el país, pensar diferente, era malo, se hizo dueño de la verdad absoluta, fusiló, condenó, desterró. Es increíble toda la historia de la violencia, del no aceptar el pensamiento distinto, diferente, que ha venido lastrando a la sociedad cubana. Y en estos momentos la violencia en Cuba está como nunca. La violencia, los asesinatos de mujeres van cada día creciendo, las muertes en general, nuestra patria está bajo una ola de violencia increíble, robos, asesinatos, asaltos. Es muy duro lo que está sucediendo y es el fruto o el mal fruto de todo lo que se ha cultivado en la patria, y pienso que es un momento muy importante de que haya sido lanzado el libro. Y vamos a tocar el tema. Fidel nunca ha sido humanista. Fidel fue un ególatra, un egoísta, un ambicioso que llevó a hecho todo aquello que él pensaba. Y vuelvo a repetir, humanismo no es que yo te regale un chocolate y después te des dos patadas. Humanismo es algo más grande, y pienso que Fidel y todos los que lo han seguido hay que oír y hay que ver lo que sucedió el 11 de julio, cómo este individuo que está al frente del país supuestamente lanzó a las tropas a la calle contra su pueblo. Es odio y desprecio lo que han sembrado Fidel y el Partido Comunista en Cuba, y es muy duro lo que está pasando, repito, en nuestra isla. Hernán, o tú algo que quieras decir con respecto a esto, Mica. No, sin duda Fidel nunca fue humanista. Él, bueno, siempre has recordado que estudió en un colegio jesuita, pero bueno, de ahí evidentemente mucho no aprendió. Eh, Humanista quiere decir, uno de los pilares es el principio de subsidiariedad, es un pilar de la doctrina social de la Iglesia, y
y se olvidan de que es donde que el Estado no se tiene que inmiscuir, donde los cuerpos intermedios pueden resolver, o sea, la vida ciudadana puede resolver la convivencia en la sociedad. Entonces, donde hoy en día no hay cuerpos intermedios independientes, o sea, no hay sociedades, no hay escuelas, no hay universidades independientes que no sea del Estado. El Estado céntrico, todo el modelo del régimen instaurado por Fidel Castro, tan estadocéntrico, es totalmente opuesto al principio de subsidiariedad, viola sistemáticamente o sea, el principio de subsidiariedad, y eso es un pilar del humanismo. Entonces, humanista claramente no lo es y nunca aplicó ni un ápice de eso. Entonces, eh, el haber pasado por un colegio jesuita no te hace humanista, y el hablar y llenarte la boca por los pobres, sobre la alfabetización, etcétera, no te hace tampoco humanista. O sea, porque eh, la solidaridad, solamente la solidaridad en base a cuidado del otro, en la vocación de servicio por el otro, tiene que ser un humanismo integral, como decía Jacques Maritain, en todo en todo su sentido, en lo material, en lo espiritual. Y cuando tú coacciones constantemente a lo que es el espíritu, bueno, más allá de no permitir la libertad religiosa que en estas 6 décadas no se permitió, también la libertad de expresión, que es la libertad de ser, la libertad de ser en sí mismo, del otro, un sistema totalitario donde controla toda acción y pensar del ciudadano, de la persona que además no es ciudadano, no es persona. Cuando no puede pensar, no es persona. Cuando no permitís al otro, no le das la posibilidad de pensar, le estás negando su condición de persona. Cuando le estás negando la libertad, le estás negando la condición de persona. Entonces, no es humanismo. Le podrás dar de comer, pero le quitas la libertad, le estás negando su condición de persona. Y eso es lo que ha hecho el régimen cubano estos 6 años. Cuando se defiende muchas veces en cuanto al tema de educación, que si en algún momento tuvo buenos índices y se mejoraba el acceso a la vivienda o el acceso a lo que sea, si todo eso fue condicionado en otros aspectos, no ha sido integral, entonces no fue humanismo, por definición. Em, entonces, aclarando eso, uno recupera la historia y las propuestas y las ideas de quienes sí tenían una visión integral de lo que es velar por la libertad, los derechos humanos en forma integral, no solamente los derechos sociales o económicos, sino los derechos civiles y políticos, o sea, no estar negociando unos sí y otros no. eh, y, y bueno, como Osvaldo Payá, que el régimen tuvo que callar, porque evidentemente era alguien que prometía tener un liderazgo. Yo, bueno, tuve el honor de conocerlo en persona y ver cómo en la calle los saludaban, etcétera. El liderazgo de ideas y liderazgo en la acción era una persona muy querida. Y hay algo que le afectaba mucho a Fidel Castro, eh, bueno, era tener a alguien que le hiciera competencia en el amor del pueblo, porque, digamos, ¿no? En la admiración. Por eso Camilo Cienfuegos, que era tan admirado, de- desapareció y cayó en un avión, y así terminó. En fin, todo quien que le podía robar la admiración del pueblo, Fidel Castro, más tarde o más temprano, lo sacó del mapa. Mira, nuestra historia tiene grandes contradicciones y cosas muy interesantes. Antes de tocar estos dos aspectos, tú hablaste de religión y de régimen. Y bueno, eso lo saben muy pocos cubanos, es increíble. Nuestro primer presidente, don Tomás Estrada Palma, era ciudadano norteamericano. Es un poco curioso esto. Y bueno, eh, se habla en Cuba, se hizo la orden Félix Varela, la orden José Martí, la más grande que existe. Y bueno, resulta que uno de nuestros fundadores era un padre católico y Fidel negó
la religión, la reprimió de Cuba, fueron expulsados monjas, sacerdotes. Es increíble lo que se hizo con los religiosos. Ser religioso era un estigma para ser revolucionario. Es increíble todo esto. Y bueno, esgrimimos a Martí. Martí de socialista no tenía un pelo. Y bueno, son las contradicciones que han acompañado a la Revolución Cubana, a la mal llamada Revolución Cubana, y utilizaron a estos dos personas, han utilizado a estas dos personas por conveniencia, no por convicción. Hernán. Y no, me sumo a tu comentario, Pedro, antes de hacer una pregunta a Micaela, que era eh, evidentemente porque utilizaron las imágenes, ¿no? O sea, evidentemente porque vieron que eran dos, bueno, la palabra que usaríamos hoy es líderes, ¿no? Pero que eran dos próceres para la ciudadanía cubana y tenían que aprovecharlo de alguna manera, ¿no? Una estrategia que hemos visto en muchos autoritarismos y que se ha repetido a lo largo de la historia. Nos dejó también su testimonio otro de los autores del libro, Rafael Almanza, como mencionábamos al comienzo, y luego también tendremos un testimonio de Joe Suárez, que también contribuyó a este interesante e importante libro. Como es sabido, he dedicado toda mi vida al estudio de la obra de Martí, también a la divulgación de su pensamiento. Y en el caso de Varela, la devoción es más, la devoción práctica, quiero decir, es más reciente de los últimos 24 años. Entonces, eso es inevitable porque Martí y Varela son los fundadores de la nación cubana y yo desde niño me siento cubano, dueño de mi país, no una especie de, como digamos, de agregado desgraciado de un país perdido. No, este es un país pequeño, es un país pobre, es un país con muchas dificultades como lo tienen todos los países, pero también un país glorioso en sus grandes personas, entre ellas Varela y Martí. Ellos conforman además una unidad prodigiosa de pensamiento y de acción que para mí es la clave del futuro de Cuba y que creo que tiene que decirle también mucho a muchos pueblos, porque ellos vieron la vida de nuestro país, la vida de sus conciudadanos y la vida propia en un sentido universal. Yo soy pequeño, no puedo llegar allí, pero eso sí, puedo defenderlos a ellos y a eso me atengo. Y también le preguntamos a otro de los autores, a Joe Suárez, sobre su contribución en el libro y esta fue la respuesta que nos dejó. Bueno, el artículo que escribí para el libro que ha compilado Micaela Hierro y acaba de publicar Cultura Democrática es básicamente sobre Oscar Elías Bisset. Es una especie de perfil sobre Oscar Elías Bisset, el líder cívico cubano que está haciendo activismo desde los años 80 y bueno, hoy todavía sigue en Cuba, desde los miembros de aquel llamado grupo, el Grupo de los 75, que fueron aprisionados por Fidel Castro por hacer activismo, periodismo en la isla de Cuba. Y es de los pocos que no han salido de la isla, que no han salido al exilio y han tomado la decisión desde dentro de Cuba de seguir denunciando lo que hace el régimen socialista cubano contra su propio pueblo. Para mí fue una inspiración tremenda, primero porque tenemos una hermandad de ideas, ambos amamos la libertad, queremos la libertad de Cuba, pero además somos hermanos en la fe y Oscar Elías Bisset es alguien que ha estado en el frente contra el totalitarismo con la palabra de la libertad en una mano y con la palabra de Dios en otra. Y de alguna manera yo creo que es un referente, especialmente por la atención que puso en su activismo, en su escritura, porque también es un articulista destacado, sobre el tema del derecho a la vida, el derecho a la vida que es la piedra angular de los demás derechos. De él dependen todos los demás derechos. Sin vida no hay manera de ejercer los demás. De manera que esto yo creo que lo hace singular a él en el panorama opositor cubano y, como diría el ya fallecido poeta embajador Armando Valladares, se convirtió en algún punto a inicios de los 2000 en la figura más importante de la oposición en Cuba.
Mica, quería preguntarte, siempre hacer un libro, compilar un libro, trabajar con diferentes autores de diferentes generaciones, aparte, que esto me parece muy interesante, eh, implica cierto aprendizaje. Entonces te quisiera preguntar, ¿qué sentís que aprendiste a partir de la elaboración de este libro? Sí, la verdad es que tratar de darle toda una línea de conducción en los textos, en los autores, o sea, en los referentes elegidos por los autores para hablar. Y después de los mismos autores seleccionados, eh, fue muy lindo, como, pero también como un desafío para darle cierta coherencia y línea a todo el libro. Em, lo que he aprendido realmente, bueno, por otro lado, que al final todo está como mucho más conectado de lo que uno piensa. Como decís, de la historia de Varela, es como que pues, han ido pasando la posta, ¿no? En cuanto, bueno, yo aprendí muchísimo de una figura como Sergio Carbó, digamos, el tema de, como el periodismo independiente que uno conoce en la lucha en los últimos 30, 40 años en Cuba, y qué rol tan importante ha tenido para dar a conocer las noticias en un sistema totalitario donde no se dan a conocer la verdad, digamos, de la historia, y bueno, que ya ha pasado eso también en otros gobiernos autoritarios, distinto autoritarismo que totalitarismo, pero que esa lucha, ya ha habido otros testimonios así en la época de las repúblicas, que, que, bueno, que además esa línea de condición de cargo, que además también lo sufrió hasta con el exilio, em, en la época el mismo Fidel Castro. Entonces, al final, eh, con lo cual eso te lleva a que el día que caiga esta dictadura hay que velar para que realmente cuando se instaure una cosa, velar por la democracia, digamos, para que no haya ningún otro tipo de autoritarismo y que realmente sea plural, de que a veces se teme, yo escucho entre los debates un poco adelantados de cuando del día después, es que bueno, si se instaura un sistema liberal o un sistema socialdemócrata o humanista cristiano, una visión de las políticas públicas. Y el tema es que se enriquezca las decisiones en el futuro Congreso de Cuba, futuro gobierno, las políticas públicas que se implementen, que tengan la visión de todos y que se haya un diálogo realmente para que se consensúe la mejor política para los cubanos y que haya contribución de las distintas corrientes ideológicas. Eh, entonces, veo que a pesar de que de autoritarismo y totalitarismo de distintas corrientes ideológicas han violado la libertad de expresión. Bueno, hay que velar para que el pluralismo, que es la base de la democracia, sea tal para que ninguna voz sea callada, que realmente puedan. Entonces, nosotros cuando promovemos la libertad de Cuba, y a veces uno abajo el comunismo, el socialismo, y ahí, digamos, el comunismo claramente viola sistemáticamente porque ya en su naturaleza ideológica tiene el germen autoritario. Por el socialismo per se, no hay, sobre todo socialdemócrata. Entonces, el diferenciar ese tipo de cosas, bueno, uno busca esa apertura, de transmitir esa apertura que de diálogo. Transmitir esos valores para mí es importante. Em, digamos, también ver el tema del exilio constante. Bueno, Sergio Carbó, exiliado de Fidel Castro, bueno, Rasco, que había fundado el movimiento demócrata cristiano, bueno, después termina fundando el partido años después en el exilio. Ese tipo, ya en los 90, cuando se pensaba que era inminente la caída del régimen, porque al verse caído el muro de Berlín, ver que siempre estaba la esperanza también de cambio. Osvaldo Payá, hubo una esperanza de cambio.
en todos los autores. Sergio Carbó tuvo la esperanza de cambio, digamos, Rasco tuvo la esperanza de cambio, o sea, y que todo su accionar era por esa esperanza de cambio. Que la esperanza nunca la tenemos que perder, porque, digamos, siempre falta un poco más para realmente llegar a la libertad, ¿no? Entonces, es alimentado de esa esperanza que se da realmente esa acción, que se inspira, el accionar ciudadano que movilizó, realmente Osvaldo Payá movilizó a muchísimos ciudadanos a lograr a que firmaran el proyecto Varela, pero también, como comentaba y lo pude ver, que movilizaba e inspiraba cariño y afecto por la ciudadanía que se acercaba y le decía gracias por lo que estaba haciendo, a pesar eh, de que el riesgo que podían estar si la seguridad del Estado los veía, ¿no? Digamos, entonces, eso. Y bueno, en el caso de Vicente también, él ahí es un testimonio vivo de alguien que, yo siempre digo que hay gente que está activa, eh, tiene momentos de picos de, bueno, accionar, cuando reciben represión, por ahí están resguardados, pero ahí están siendo testimonios como de la lucha, los que pueden no se van de la isla para, para poder seguir pasando la posta a las nuevas generaciones, y eso es lo que apostamos, ¿no? De que las nuevas generaciones sigan inspirados por, en este caso, tanto por los autores como por los autores y los referentes que fueron desarrollados en este libro. Así seguir apostando para que sea inminente la libertad de Cuba. Misma pregunta le dejamos a Joe Suárez y esta fue su respuesta. Bueno, si tuviera que responder a la pregunta de qué aprendí en el proceso de escribir este ensayo, aprendí que el sufrimiento es inevitable para aquellos que amamos la libertad. En Cuba yo experimenté algo de ese sufrimiento en Cuba con detenciones, secuestros, multas, amenazas de todo tipo. Pero veo que la entereza de Oscar Elías Bisset es una inspiración realmente. Pasó 11 años en la prisión en Cuba cuando no había ni internet, ni maneras tan, vamos a decir, sencillas, mucho más sencillas de denunciar, cuando no había un sistema de medios independientes tan extenso y tan activo como lo hay hoy. Y yo diría que entender, que muchas veces no se entiende desgraciadamente, pero entender que la libertad de Cuba, en ese camino necesariamente el régimen va a hacer sufrir a aquellos que alzamos la voz, yo creo que es necesario, y la vida de Oscar Elías Bisset nos enseña eso, y nos enseña además a sufrir con entereza, a sufrir con entereza. Creo que eso es impactante, los lectores pueden verlo, como él sufrió vejámenes de todo tipo. Y se me parece su vida un poco a la de Martin Luther King, ¿no? Que también fue agraviado, fue detenido. Obviamente yo diría que salvando las distancias, porque el régimen totalitario socialista cubano es mucho peor que lo que haya podido ser cualquier administración estadounidense, que en definitiva es un sistema que admite el contrapeso y balance de poderes y en el cual no ha habido nunca una dictadura. Pero ciertamente hay paralelos, ¿no? Esa visión pura de cómo es una sociedad donde los hombres puedan vivir con la democracia por medio, y está presente eso en ambas figuras. Mira, tú tocaste algo y surge la preocupación de que al darse un cambio en Cuba, sustituyamos una dictadura de izquierda por una dictadura de derecha, y ahí está la mano de lo que volvemos a hablar de Dow, el daño generacional, el daño antropológico que ha causado la revolución entre los cubanos. Y pienso, yo tengo, como tú dices, la esperanza tiene que estar ahí, y la fe tiene que estar ahí, de que los cubanos podamos sentarnos en una mesa
a discutir y a hacer una mejor república. Ejemplos de esto lo hay. Y ello se dio en la Constitución de 1940, donde en su constituyente confluyeron diferentes corrientes ideológicas, debatieron decentemente, hicieron una muy buena constitución para su época, que muchos dicen que no se aplicó. Sí se aplicó en muchas de sus partes. La Constitución de 1940 funcionó. Y es el ejemplo, creo, máximo de que sí nos podemos poner de acuerdo y hacer cosas buenas por el futuro de Cuba, porque Cuba debe vivir en paz. Cuba nunca ha tenido paz. Pequeños pedacitos, pequeños trocitos, pero Cuba siempre ha vivido en alteración, en guerra, entiéndase en el mejor sentido de la palabra, y nos merecemos la paz y formar una Cuba íntegra, social, económica y políticamente. Hernán. Sí, pensaba cuando la escuchaba a Mica esta cosa de la exclusión, ¿no? Esta cosa de el dejar afuera del debate a quien no me gusta. Y entonces eso obviamente perjudica el progreso del país, la evolución de un sistema y de una sociedad. Y me parece que estos esfuerzos que hace Micaela Hierro, y lo hemos hablado varias veces con Micaela, que tiene que ver con el recuperar, me sale memoria histórica, pero no sé si es solo eso, creo que es un poco más que eso. Creo que es recuperar, de hecho, parte de la historia y parte de la actualidad también. El caso de Vicente, claramente, bueno, allá mismo, es ayer, ¿no? O sea, no es hace 50 años o 40 años. Me parece que es un trabajo fenomenal, que espero que los cubanos y no cubanos sepan valorar y aprovechar, porque seguro es un aporte, una contribución al futuro pensamiento y al futuro desarrollo de Cuba. Pedro, tenemos que ir cerrando. Bueno, solo, Mica, algo que quieras agregar a lo que has expresado, ¿es algo que se te haya quedado en el tintero antes de pedir el programa? Nada, simplemente reforzar esta idea de que haya un diálogo intergeneracional. A mí me encanta que un joven como Joe Suárez rescata la memoria el testimonio de Bisset, que, digamos, de que incluso todo el diálogo entre exilio y exilio, digamos, John Suárez fue en su momento un joven cubano-americano que se involucró con la causa cubana, bueno, escribió junto con Regis la historia de Osvaldo Payá. John no lo conoció en persona y Regis sí, fue un hermano de lucha, pero ese rol importante entre los dos, ¿no? El que en su momento luchó a la par con Osvaldo. Y, a él, y la ayuda del exilio también, que lo ayudaba a levantar su voz en los foros internacionales, ¿no? Entonces, ese diálogo constante, exilio, la isla, diálogo intergeneracional, diálogo entre distintas ideologías, todo eso ayuda a la Cuba futura y a la Cuba libre, digamos, y es lo que deseamos, es lo que buscamos transmitir. Espero que los lectores lo bajen, lean y conozcan más la historia de estas personas, y que ayude a inspirarlos también a que todos los ciudadanos cubanos, estén donde estén, pongan su granito de arena eh, para esa Cuba democrática. Bueno, solo nos queda darle las gracias a Micaela por el libro y por su participación en este programa, asimismo a Joe Suárez y a Rafael Almanza, e invitar a nuestra teleaudiencia para el próximo sábado a las 5:30 por los canales de Cubanet para hablar del presente, el pasado y el futuro de la isla. Un saludo a todos, hasta la próxima.